Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera sesión de nuestro seminario Filópolis. Antes de empezar, presentando al profesor Antonio Hermosa, que le agradezco mucho que nos acompañe por tercera vez consecutiva en este seminario, me gustaría empezar dando las gracias a Carmen Rabadán y a María Golfe, que siempre están en la antesala de todo esto con la técnica. Yo que Pues soy orteguiana y cuando hablamos de la técnica, pues recuerda a Ortega. Ortega decía que la técnica era el esfuerzo que hacíamos para ahorrar esfuerzo. Bueno, pues muchas gracias Carmen y María porque nos ahorráis mucho esfuerzo a los demás para poder hacer estas otras cosas, cuando vosotros hacéis muchas otras, ¿no? Bueno, dicho esto, hoy tenemos de nuevo el privilegio de contar con el profesor Antonio Hermosa, que yo siempre digo que tiene una mirada privilegiada y atenta sobre la historiografía antigua. Y hoy nos va a hablar de lo que yo espero que sea una buena clase para mí de historia de las ideas políticas con Homero y la crisis del héroe. En otras ocasiones, para los que no hayan podido escuchar anteriormente a Antonio Hermosa, pues en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todos los vídeos, y otras veces nos ha hablado de la tiranía en Tácito, el año pasado sobre Lucano, así que me parece que son dos conferencias muy interesantes para poder volver a ellas, incluso a la luz de lo que nos vaya a contar hoy, profesor Hermosa. Bueno, antes voy a presentarlo. Antonio Hermosa es catedrático de Filosofía Antigua en la Universidad de Sevilla. Se dedica al estudio de la historia de las ideas políticas. Es el director de una de las mejores revistas de publicación científica de España, Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía Política, Humanidades y Relaciones Internacionales. Ha publicado varios libros, entre los que destacan El hombre tras los hechos, Naturaleza humana y política y la historiografía clásica, publicado en el 2019. Recientemente, en agosto del 2022, también ha publicado el libro Libertad y Paz, una existencia problemática y una coexistencia conflictiva. Y ahora mismo se acaba de publicar una traducción. El profesor Antonio Hermosa es traductor de numerosos artículos y libros, y ahora mismo acaba de publicar una traducción del libro Sionismo, Orígenes y Textos Fundacionales del Estado de Israel, que le dedicaremos, creo que en junio, casi como el final de nuestro curso, una de las últimas actividades de nuestro curso, pues le dedicaremos un seminario. Así que muchas gracias, profesor Hermosa, por aceptar la invitación de nuevo y estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme por tercera vez consecutiva. Yo decía cuando me invitaron 2 veces consecutivas en Argentina que eran muy masoquistas, porque en 6 meses me habían llamado 2 veces, así que no sé lo que puedo decir de vosotros. Pero bueno, intentaré no defraudar demasiado, ¿no? Voy a hablar en efecto sobre la crisis del héroe, y entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero voy a intentar trazar un guión, un bosquejo mínimo de lo que en la obra de Homero se puede deducir que es un héroe, y después voy a pasar a la crisis, a exponer cómo esa figura majestática acaba, acaba desvaneciéndose poco a poco. Y para eso voy a intentar explicarlo por el concurso de varios factores. Uno de ellos algunos de ellos provienen precisamente de la condición humana del héroe, otros provienen de la propia condición heroica, otros provienen de lo que llamo la naturaleza de la cosa, pero solamente por resaltar su importancia, porque en realidad es una mezcla de la condición humana y de la condición heroica. Y el último apartado proviene también prácticamente de lo mismo, pero le llamo el cambio de mentalidad y lo pongo también aparte, ¿no? Y es ahí donde voy a recordar algunos textos muy breves de la Odisea, que es donde mejor se nota ya el nuevo mundo, ¿no? Recordar que estas cosas son fácilmente inteligibles cuando sabemos o cuando tenemos en la cabeza que, aunque Homero pertenezca al siglo VIII antes de nuestra era, sin embargo, los personajes y las escenas que nos cuentan son en realidad muy anteriores. Y entonces lo que se ve, o lo que yo creo detectar en su obra, y no soy desde luego el único, es que se mezclan prácticamente características de los tiempos más antiguos con características de una sociedad que ya está
en pleno proceso de cambio, aunque sea un cambio, digamos, extraordinariamente lento. Pero son muchas las ideas, muchas las reacciones, muchos los personajes ambivalentes dicen que el mundo está cambiando porque ellos mismos han cambiado. Con respecto al héroe, paso por lo tanto ya directamente a la exposición. Con respecto al héroe, quiero decir como primer rasgo, voy a hacer una cosa extraordinariamente simple, ¿eh? Pero el primer rasgo que quiero destacar es que es un personaje humano. Ese personaje majestático que, que realmente tiene muchas veces parentela con los dioses, que ocupa un lugar especial en la sociedad, que causa admiración entre los que están más abajo, a los que dirige sin problemas porque aceptan claramente su mandato, tiene, por así decir, una especie de legitimidad natural. Ese personaje es, a pesar de todo, humano y por lo tanto está situado entre los dioses y los animales, participando de ambos, de los dos, participando de los dos. Digamos que ese personaje se deja guiar por su sentido del honor. Es la estrella polar de su ética y ese honor es el que dicta leyes a sus emociones, el que prescribe límites a su conciencia y el que asigna fines a su acción. Todo esto supone una distinción entre bien y mal, pero supone también que sea precisamente el honorable, es decir, el héroe, la persona honorable, el juez de qué es bueno y qué es malo. Así que digamos que todo eso va concebido en el héroe y va concebido y forma parte del equipaje del sentido del honor. El, el héroe se caracteriza por su agonismo, que es una especie de competencia con sus iguales por la gloria, porque el héroe solamente compite con iguales, no con inferiores. El agonismo, por lo tanto, presupone esa igualdad, pero esa igualdad jerárquica de la superioridad. La gloria es el fin de su vida y el agonismo es, por así decir, el medio con el cual intenta obtenerla. En esa primera etapa, la guerra es el escenario donde se batalla por alcanzar esa gloria. Y en ella el valor es el elemento clave, un elemento casi hereditario, un elemento que es evidentemente ético en cuanto forma parte del honor, pero que por otra parte parece amoral en el sentido de que entra dentro de la fisiología dinástica del héroe. Y la muerte misma, aunque el éxito es naturalmente lo que proporciona la gloria en vida y es aquello a lo que se aspira, la muerte puede también proporcionar honor cuando ha sido una muerte digna. Cuando, por ejemplo, se renuncia a una vida indigna, cuando ha sido muerto por alguien que es todavía mejor que él, como le recuerda, por ejemplo, Príamo a su hijo Héctor cuando se va a enfrentar con Aquiles. Digamos que esos son los rasgos que a mi juicio son los más importantes. También a mi juicio el significado del héroe es muy importante porque introduce elementos individualistas en la cultura griega ya desde el principio. Se habla siempre de que el individualismo es un hecho moderno y yo creo que cuando se dicen esas cosas es porque no se ha leído tantas cosas del mundo clásico que demuestran justamente lo contrario. Por supuesto, el individuo héroe es un individuo que muchas veces se sitúa incluso frente a la propia comunidad, pero es el inicio del individualismo griego y la manera en la cual se imparte justicia, pues es precisamente una, digamos, de las pruebas con las cuales podemos documentar esa existencia del individualista. Creo que con eso queda más o menos pespunteado lo que es el héroe y ahora lo que vamos a pasar es a intentar explicar cuáles son los motivos por los cuales esa figura entra en crisis. Antes he dicho que la primera cantera de la cual acarrearé los materiales para explicarlo es la de la propia condición humana. En la condición humana tenemos que resaltar tanto el cuerpo, por así decir, como el espíritu, el vientre como el placer. Recordemos, por ejemplo, el momento en el cual Odiseo
a la corte, llega al país de los feacios y se halla en la corte del rey Alcino después de haber sido vestido, alimentado, no, perdón, ha sido vestido, ha sido, ha sido ya acicalado y se puede presentar en una corte a la cual se ha invitado nada menos que a Laedo a causa de la bella presencia en que tiene el propio héroe y que por lo tanto hace pensar a quienes le ven que hasta podría ser un propio dios que andaba por allí. Lo que le dice Odiseo es que él es un hombre y solamente un hombre. Lo que le está diciendo además al decir esto es que Alcino debe renunciar a la creencia de que pudiera llegar a ser un dios y que más bien piense que solamente es un ser humano y además en ese momento introduce una cosa que les voy a recordar leyendo, a ver si lo encuentro el texto, leyendo los textos que he enviado, que debe estar de entre los primeros de todos. Vamos a ver. Exactamente. Me permito leerlo porque es muy importante, porque todos estos textos que yo les he presentado son textos en los cuales efectivamente, por una parte, se habla de la crisis del héroe, pero se nos dan informaciones preciosas sobre otros contextos que también guardan relación con esta problemática. Observen, por ejemplo, cómo es héroe y no héroe a la vez, y cómo es humano y no humano a la vez, mientras está diciendo estas palabras después de que Alcino hubiera dicho lo siguiente: Mas si acaso es el huésped un dios inmortal que ha bajado desde el cielo, algo nuevo sin duda nos quieren los dioses. Y él responde: Desecha, oh Alcino, esa idea, que en nada me igualo a los dioses eternos que habitan el cielo espacioso, ni en figura ni en ser, antes bien a los hombres mortales. Y si alguno habéis visto que arrastre mayor pesadumbre que los otros, con ese igualadme en dolores. Con todo, aún tendría que alargarme más que él refiriendo los males que en mi vida he venido a sufrir por decreto del cielo. Así que fíjense qué manera paradójica de mostrar que es héroe siendo humano y que es que casi está por encima de los humanos en esta condición tan singular en la que se halla. Porque fíjense con quiénes se compara. Se compara precisamente con aquellos que han sufrido más. Y el agonismo, incluso del dolor, se podría decir así, le hace decir que posiblemente él sea el campeón de todos los sufrientes. Entonces, observen cómo les ganan los demás ese agonismo en estado puro, incluso a la hora de sufrir. Pero atención a los versos que siguen, porque son los que verdaderamente nos dicen y nos ilustran sobre cuál es el significado del vientre para los seres humanos. Dice, pero ahora dejadme cenar aunque sigan mis lutos. Observen el corte brutal, la interrupción totalmente inesperada, pero totalmente abrupta además, con la cual se presenta en sociedad. Le han acogido allí, están aguardando su discurso, están aguardando que les narre su vida y resulta que les dice, eso después, primero a comer porque no puedo. Estoy traduciendo al lenguaje popular, evidentemente. Primero tengo que comer porque de lo contrario puedo incluso morir antes de contaros la historia, ¿no? Entonces, fijaros bien, pues no hay nada de cierto más perro que el vientre maldito, que a la fuerza nos hace pensemos en él, por desecho que en el alma se esté, por más hondo pesar que se tenga. Así llena el dolor mis entrañas y él sigue llamando a comer y beber y me impulsa al olvido de todo cuanto llevo sufrido hasta ahora y me obliga a llenar, etcétera. Ahí tenemos, por lo tanto, el poder tremendo que el vientre ejerce sobre todos los humanos. Sin el vientre lleno no hay vida espiritual. Sin el vientre lleno no hay sencillamente vida. Se puede morir precisamente por eso, porque el vientre está vacío y al estar vacío no puede el ser humano ni pensar ni tener ningún tipo de contacto ni de relación con los otros porque, porque sencillamente está más cerca de la muerte que de la vida. Lo que nos enseña el vientre también en el episodio de los cícones es lo mismo y lo opuesto a la vez.
Resulta que el estómago vacío puede ser el sinónimo de muerte, pero el estómago lleno también. El estómago lleno o el vientre lleno es precisamente aquello que nos permite mostrar el peso de la felicidad material en los ideales de los seres humanos. Haber comido, haber gozado, gozar de un cierto placer, incluso del puro placer fisiológico, es absolutamente imprescindible. Pero resulta que el episodio de los cícones nos demuestra que se puede también morir de ese placer. Muchos de los compañeros, muchos no, pero unos cuantos compañeros de Odiseo mueren justamente porque la gula les lleva a llenar sus estómagos de una manera tal que no pueden luego defenderse cuando son atacados por sorpresa, son atacados por sorpresa por los cícones. Y eso nos lleva a comprobar que, como he dicho antes, resulta que igual que se muere de inedia por no haber comido, se muere también de gula y del frenesí que la gula comporta por haber comido en exceso. Así que eso es uno de los límites que en algún momento de la vida de un héroe, siendo humano, tendrá que aparecer. Pero hay otros elementos que también forman parte del cuerpo, pero ya digamos, en otro ámbito. Ya no es solamente la fisiología, ya es también la psicología, ya es también, en cierto modo, también la fisiología, porque se entremezclan aquí con las emociones y se entremezcla, es el placer que se entremezcla también con los sentimientos e incluso con la ética. El placer. ¿En qué medida el placer puede puede empezar a robar parcelas de heroicidad al héroe? Un ejemplo soberano de esto, si recuerdan la Ilíada, lo tenemos en el canto tercero. Es el canto en el cual ambos bandos, cansados ya de 10 años de guerra, de pronto tienen una especie de raptus civilizatorio entre ellos y se ponen de acuerdo para intentar acabar la guerra en un duelo personal. La guerra de las dos culturas, entre comillas, acabarla, digo, sintetizarla en un duelo personal. El duelo entre los dos maridos de Helena, el antiguo y el actual, entre Menelao y París. Es en ese momento cuando ese duelo resolverá no solamente el contencioso de la guerra, sino además la racionalidad extrema con la cual ambos contendientes se disputan el futuro. Por ejemplo, el vencedor será aquel, dará incluso muerte al otro, pero será también aquel que se lleve a Helena y el bando del vencedor será el bando que reciba las indemnizaciones del bando perdedor. Al mismo tiempo, se habla incluso de hacer entre ellos pactos pacíficos, pactos que son la introducción de la razón dentro de la guerra y que les llevaría a profesarse amistad en los tiempos futuros, es decir, a renunciar a la guerra entre ellos. Bien, empieza el duelo y con lo que nos encontramos, recuérdenlo, es que el mejor guerrero, es decir, Menelao, está a punto de matar a París. Cuando esto va a suceder, Afrodita, antes había sido ayudado Menelao por Atenea, Afrodita interviene y disuelve prácticamente la escena porque es una especie de humo se interpone entre los contendientes y las partes que están esperando el resultado de la batalla. Cuando se disipa ese humo, está Menelao, pero no está Paris. Esa es tomado por burla por ambos contendientes, por unos por la razón distinta de los otros, y naturalmente la guerra prosigue. Pero ¿cómo ha proseguido esta historia? Perdón. Lo que ha hecho Afrodita ha sido depositar en su tálamo además florido, limpio, insiste el poeta, a París. Y lo que hace además es llamar a Helena para que acuda al lecho con su esposo.
Cuando se presenta Helena, reprocha la cobardía de París, pero París, con la mayor naturalidad, le dice, bueno, ya habrá otra ocasión de enfrentarse, además no me riñas a mí porque también Menelao ha sido ayudado por Atenea. Dice, además, lo que tienes que hacer es venir aquí, meterte conmigo en el lecho, porque ahora mismo te estoy deseando mucho más, incluso que el día que te conocí y que en el barco tuvimos nuestra primera relación sexual. Así que la situación, como ven, no solamente no es una situación en la cual Paris pueda sufrir por ese deshonor terrible que acaba de sufrir él mismo y por ese deshonor más terrible aún que ha deparado a todos los demás troyanos y que le va a costar el reproche brutal de Héctor cuando lo vea, en lugar de lamentar precisamente esa indignidad que acaba de cometer, lo que hace es celebrar el hecho con una oda al placer, que es ese momento, es la satisfacción de ese momento de sensualidad que le parece estar viviendo en ese preciso instante y que, insisto, es el mayor que ha vivido con la propia ley. Así que ahí tenemos el elemento del placer que ayuda a disolver esa condición heroica que embiste literalmente contra el honor del héroe, tal y como lo he presentado al principio. Al mismo tiempo, tenemos igualmente las dudas. Un héroe, por definición, no duda. Un héroe tiene claro, porque además su sentido del honor le lleva a ello, tiene claro cuáles son sus objetivos, tiene claro cuáles son los medios con los que lograrlos, tiene claro que la racionalidad de todos los hechos que planifica en una acción que le va a llevar a la gloria. Y sin embargo, lo que encontramos es que de pronto hay dudas. La duda en filosofía ha tenido sus grandes defensores, recuérdenlo. La duda, incluso en Dante nos dejó un verso maravilloso que decía algo así como non men que saper dubbiar m'agrada. Es decir, que tanto como el conocer, la duda me resulta agradable. Pero es que la duda es una cosa, digamos, es un fenómeno natural en cualquier ser humano. Tener dudas es una de las maneras de decir que somos humanos. Pero es que, claro, en el héroe, tener una duda, un ser no programado para dudar, resulta que deviene en una crisis existencial. La duda aparece en varios lugares de la Ilíada, pero reaparece también varias veces en la Odisea. ¿Qué es lo que significa esa duda? Significa literalmente que de pronto, por ejemplo, cuando Héctor Cuando Héctor tiene que enfrentarse a Aquiles, de pronto recuerda varias de las cosas que le han sucedido recientemente. Una conversación con Polidamante digamos uno de sus generales, que le había reprochado que no replegarse hacia la ciudad porque es decir, porque Héctor, totalmente tentado y vencido por la gloria, deseaba acabar el combate cuanto antes posible para llenarse de ello, para que el futuro solamente pronunciara su nombre cuando se recordara la guerra de Troya. Es entonces cuando Polidamante y él entran casi en una discusión tremenda y casi trágica, pensando que son los dos hombres fuertes del ejército troyano y que están disputando entre sí a causa del deseo de gloria de Héctor, que había previsto el desarrollo de los acontecimientos de otro modo distinto al que ocurrieron y que por lo tanto de pronto se encuentra con el hecho de que ya no están ocurriendo así. Esa victoria que veía al alcance de la mano, esa victoria que le hacía relamerse por dentro, de pronto se convierte en un sueño que se desvanece, como se había desvanecido antes, merced a Afrodita, el duelo entre París y Menelao. Resulta que además
el propio Aquiles, recordando a Polidamante, tiene la ocasión de rememorar lo que acaba de vivir con su esposa primero y con sus padres después. Forman parte también del placer y forman parte de las pasiones, etcétera, etcétera. Yo no les voy a leer esos textos, pero sí quiero recordarles que, por ejemplo, en el discurso entre Héctor, en el diálogo, perdón, entre Héctor y Andrómaca, entre Héctor y Andrómaca, eh, Héctor se oye decir por su esposa que podía continuar la guerra, pero dentro de la ciudad, que hay un lugar que es más accesible para los enemigos y allí podría estar él con los suyos defendiendo. Más tarde habla con Príamo, su padre, y Príamo le dice que no baje al campo de batalla, que se quede en la ciudad y que la defienda desde ahí. Y también eso le había ocurrido igualmente cuando habla con su madre. Cuando habla con Hécuba, Hécuba le dice que en la ciudad, desde la ciudad puede defender mucho mejor a los demás. Que si él se queda en la ciudad, lo más probable es que no morirá porque sus fuerzas igualan a las de los griegos. Que si él se queda en la ciudad, dará moral a las tropas y además será el que pueda conducirlas del principio al fin y tendrán siempre la victoria más cerca que si él permanece. Eso se lo oye decir prácticamente de los tres. Pero recordemos, Héctor es un héroe, a ninguno hace caso y entonces desciende fuera de las murallas y sabe que se va a enfrentar ya con Odiseo. Entre entre las frases que ahí se dicen que son maravillosas, quiero resaltarles por lo menos dos de ellas. Una del diálogo con Andrómaca y el otro del diálogo de Héctor con su madre. Su esposa hay un momento en el que le dice lo siguiente, fíjense bien, desgraciado, te habrá de perder tu valor, no te apiadas de tu hijo tan tierno, etcétera, etcétera. Los tres le habían dicho lo mismo, apiádate de mí, apiádate de mí, apiádate de mí. Y las tres veces lo había rechazado. Apiádate de mí, en el caso de la esposa, es apiádate también de tu hijo, que se va a quedar sin padre, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que le dice, te habrá de perder tu valor. Si no recuerdo mal, en la palabra en griego, filotikos, creo que era, no, filotimos, me parece que es filotimos, o filotimé, en este caso, es justamente el sentido del deber, es aquel que ama el deber. Y por lo tanto, es eso lo que le hará perder, lo que le hará perderse. Con eso lo que estoy diciendo es que es la propia condición heroica, adelantándome aquí un poco a lo que voy a decir después, de la propia condición heroica derivan elementos que hacen que el héroe se pierda, que el héroe entre en crisis porque resultan perjudiciales tanto para él como para aquellos que en la guerra tiene que defender. Eso es lo que le dice, como digo, Andrómaca. Pero su madre, en una de las escenas para mí más tiernas, más conmovedoras y posiblemente más trágicas de toda la obra, resulta que para retener a su hijo, de pronto ocurre esto. Ella se desgarra el vestido y le enseña sus senos a su hijo. Y entonces le recuerda lo siguiente. Dice, ten piedad de mí, Héctor, respeta este seno, hijo mío, te lo di en otro tiempo y en él olvidaste tu lloro. No lo olvides, amado hijo mío. Le está diciendo de otra manera que te crié para vivir y no te crié para morir. Te crié para vivir y no para morir. Déjate de muertes dignas porque lo peor que nos puede pasar como padres es tu muerte y como troyanos es tu pérdida. Porque, como he dicho antes, eres el jefe del ejército, eres aquel que tiene que guiarnos, eres aquel que goza de toda la legitimidad que se necesita para conducir a un pueblo entregado a ti y por lo tanto perderte es perder la cabeza de un individuo.
Y sin embargo, como he dicho hace un momento, Héctor no hace caso de ninguno de los tres y baja a la arena, por así decir. Pero de pronto lo que vemos en Héctor son dudas que lo que hacen es reflejar el arrepentimiento. Lo que hacen es reflejar que el héroe por dentro ya no es tan héroe. Si pudiéramos seguir, si pudiéramos seguir el movimiento interno de todo lo que está sucediendo dentro de Héctor, nos llevaríamos sorpresas brutales. Porque, por ejemplo, de pronto aparece incluso hasta la propia opinión pública, porque teme, él mismo se dice a sí mismo, dice, yo temo que alguien menos valiente que yo sea capaz de reprocharme y de reprocharme lo que he hecho y de reprocharme, de reprochármelo en los siguientes términos. Polidamante me dijo que nos estaba perdiendo mi deseo de gloria y ahora resulta que Polidamante tenía razón. Yo no le hice caso, ojalá lo hubiese hecho, dice literalmente en algún momento. Ojalá lo hubiese hecho. Dice, la gloria, por lo tanto, el deseo de gloria, lo que ha conseguido ha sido que ha conseguido ha sido que Troya cuente ahora con más muertos que antes. Si yo hubiera, que me hubiera quedado en la ciudad, si yo lo hubiera defendido desde aquí, la mayoría de esos muertos, por no decir todos, no lo estarían, estarían vivos. Y eso empieza a pesarle literalmente, de una manera como le va a pesar a otros héroes también después de él, empezando por el propio Odiseo, como vamos a ver después. Así que, como pueden ver, efectivamente, la duda es algo que empieza a roer esa entereza del héroe que hasta ese momento parecía que era una cosa que no se podría resquebrajar en ningún sentido. Pero al igual que le ocurrirá después a otros, igual que le ocurrirá a algunos héroes también de la Eneida, resulta que, con lo que nos encontramos es con un personaje que plenamente consciente de que su conciencia empieza a sufrir, de que en su conciencia se ha abierto una llaga, él se pregunta, ¿mas por qué el corazón tales cosas me obliga a que piense? Él se da cuenta de que esas dudas le hacen ya no ser el mismo personaje. Eh, Hay dentro de la condición humana otros elementos que son igualmente. Perdón, ¿hasta qué hora tengo? ¿Es una hora lo que tengo? Esmeralda, puedes activar el audio. Es que, Ah, disculpa, ahora, es que no podía, perdona. Pues eran unos 50 minutos, yo creo que hasta las 8 está bien. Bueno, si quiero decir, si usted necesita más, Vale, profesor vale. No, 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 Hermosa, no hay problema. es para regularme, para saber qué puedo leer y qué no. Vale, estupendo, muchas Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, pues entonces, dentro de la condición humana, evidentemente, están las pasiones que también dentro de ella aparecen, pues las pasiones en su estricto, pero también las emociones, etcétera, etcétera. Y todos estos fenómenos que se producen dentro de nosotros son fenómenos que también afectan en algún momento al héroe en algún momento de su existencia. Y precisamente lo afectan para deslegitimar lo que es ese concepto monolítico de honor que hemos visto antes pespunteado. Por ejemplo, empecemos con las emociones, que son digamos, lo más sencillo. Las emociones se traducen en lágrimas en la corte del rey de los feacios de nuevo. Volvemos al mismo sitio donde empecé mi exposición. Allí nos encontramos con que hay lágrimas y recopilando un poco el significado de las lágrimas en la obra homérica, lo que vemos que se da por lo menos, que tiene por lo menos cuatro significados y que se da y que se da en contextos completamente diversos. Al que yo me refiero es a esa especie de lágrimas fatales que produce el hecho de, una vez escuchado el canto de la Edo, en el cual el propio Odiseo, aparece
cantado en su lucha contra los enemigos troyanos, pues entonces él descubre que ya no es solamente el rey de Ítaca, él descubre que además es, y sobre todo, un héroe griego y por lo tanto, aunque no haya una unidad política en Grecia, es decir, no existe la unidad política Grecia, sí existe la unidad cultural griega. Y entre los griegos, él ya forma parte de ese panteón. Ahora ya lo que vemos es que él llora por esa emoción, pero también porque es plenamente consciente de que ha perdido su vida personal, de que ya no puede recuperar, por lo menos por un tiempo, su vida personal, o que incluso cuando la recupere, su condición de héroe ya no va a desaparecer. A partir de ese momento, de ese momento en el cual el Aedo nos expone qué es lo que, qué es lo que sucedió en Troya y el nombre de Odiseo aparece dentro de ese relato, Odiseo es ya precisamente uno de los individuos que casi configuran del mismo modo que los dioses el panteón de la identidad helénica. Y eso le produce esas lágrimas que no puede contener, que solamente Alcino ve, pero que no le cuenta a ninguno de los suyos y que ni siquiera de lo que ni siquiera el propio Odiseo es consciente. Pero bien, las emociones, esas emociones que de pronto lo mantienen en vilo, que no sabe, que no le permiten saber distinguir cómo comportarse en ese instante, que le llevan a ocultar su cara de la mirada de los demás, eso es muy poco heroico. No tan poco heroico como el vientre, pero es poco heroico, poco heroico. También la curiosidad es una de las grandes protagonistas en el alma humana. Sin curiosidad, por ejemplo, no hay conocimiento, aunque la curiosidad y el conocimiento se medien a través del sufrimiento. Por ejemplo, el episodio de las sirenas, recuérdenlo. Pero es que hay curiosidades que matan. Cuando Odiseo pasa frente a la isla de los cíclopes, él lo que quiere es saber quién vive allí. Podía haber pasado de largo, pero lo que quiere es saber quién vive allí, saber a qué se dedica, saber si son hospitalarios. Recuerden que la hospitalidad es una de las virtudes más importantes de la mayor parte de las culturas antiguas. En cualquier caso, lo es de Roma, en cualquier caso lo es, por ejemplo, entre los judíos y, por supuesto, lo es naturalmente de Grecia. Por eso hace detener la nave y por eso se acercan a la isla. Los, los presentimientos no eran buenos porque antes de llegar a esa isla había otra llena de riquezas que sin embargo esas riquezas estaban sin explotar y eso le hacía pensar al héroe, le hacía pensar a Odiseo que no debían estar muy civilizados los que vivieran allí. Se acercan allí y al final efectivamente descubren al cíclope. Con la mayor ingenuidad le pregunta Odiseo a Polifemo si practica el arte de, el arte de elevar las visitas y la hospitalidad a una especie de virtud religiosa como ocurre en el resto de Grecia. Y naturalmente la respuesta que se oye es una carcajada estentórea que asusta terriblemente a todos aquellos que lo oyen y que les mete un pavor en el corazón del que ya apenas se van a desprender y que les hace dudar ya de su propia vida. De modo que la curiosidad es la directa causante de que se presenten allí y es también la directa causante de que el primer día que los ve Polifemo decida cenar con dos de los 8 individuos que habían, o de los 10 individuos que habían acompañado a Odiseo. Los mata sobre la marcha y prácticamente los intenta devorar. Perdón, he dicho los intenta devorar, prácticamente los devora, crudos, como quería decir que hace algo parecido a lo que Aquiles hubiera deseado hacer
con el cuerpo de Héctor, que era precisamente devorarlo crudo. Bien, así que la curiosidad, como ven, sí, por una parte mata, pero por otra parte sin ella no hay conocimiento. No hay conocimiento, de modo que es algo absolutamente imprescindible saber hacer un buen uso de la curiosidad para poder sobrevivir. Pero también entre las pasiones, por ejemplo, está esa de la que he hablado hace un momento. No la duda, pero la duda es el indicativo de que hay algo debajo. Y eso que hay debajo se llama cobardía. La duda es la expresión de esa cobardía que le lleva, por ejemplo, a Héctor, una vez que se va a enfrentar a Aquiles, primero a no ser capaz de esperar su llegada y de huir. Es decir, el héroe al que se le presupone un valor casi casi hereditario, resulta que lo primero que hace es huir. Huye hasta el punto de que da 3 vueltas a la ciudad con Aquiles siguiéndolo. Aquiles, recuerden, aquel de los pies ligeros, que es el epíteto más común, y no lo consigue alcanzar. Y ese Aquiles se ve sorprendido porque 3 vueltas, hasta que no han pasado 3 vueltas a Troya y hasta que no ha, ha encontrado, ha encontrado, ¿quién? Perdón, Héctor, no ha encontrado Héctor la solución con la que pensaba ya enfrentarse, que era se había topado con su hermano Deífobo y entre los dos pensaban que podían hacerle frente a Aquiles. Luego descubre que es una trampa de Atenea y que Atenea era la que había tomado la figura de Deífobo, y es en ese momento cuando ya sabe que el enfrentamiento es inmediato, que ya es improrrogable y sabe además que la muerte lo está esperando. Bien, la cobardía en cualquier caso es lo menos heroico de todo, tampoco heroico como el vientre, y sin embargo se hace presente en el héroe. Todos esos son rasgos de la condición humana, y la condición humana pues nos permite ver cómo el héroe cada vez empieza a ser lo menos. Pero es que la propia condición heroica no es un factor igual de importante a la hora de heroificar al héroe. Hace un momento he hablado de los diálogos de Andrómaca y los padres de Héctor sostienen con él. Ahí hemos visto cómo efectivamente era el propio valor, el propio sentido del deber, el propio sentido del honor, lo que provocaba ese mal que era la impiedad, lo que provocaba dejar solo a los suyos, dejar desprotegidos a su pueblo, y todo simplemente por querer obtener la gloria. Así que ahí lo que encontramos es ese individualismo que puede matar, pero resulta que también nos habíamos encontrado dentro de la propia condición heroica otros elementos que no se corresponden con las acciones de los héroes. Por ejemplo, cuando ya, estamos a punto de entrar en el clima de la acción desarrollada en la Ilíada, cuando ya Héctor ha dado muerte a Patroclo y Aquiles ha decidido entrar en la batalla, lo que nos encontramos ahí es un momento en el cual Aquiles prácticamente se deshumaniza, se convierte en una auténtica fiera, y lo que se propone es ni más ni menos que dar muerte no solamente a Héctor, sino dar muerte a todos los troyanos con los que se cruce. Ahí nos encontramos con que siembra el lecho del Janto o Escamandro, el río recibe los dos nombres, se encuentra a decenas de troyanos a los que da muerte, y prácticamente hace que el río se queje de que el cauce ya no discurre con la fluidez de siempre a causa
de esa brutalidad que está demostrando Aquiles y se lo dice en tono de reproche a él mismo. Pero es que antes de eso nos encontramos también con otros momentos en los cuales, por ejemplo, eh, Aquiles se topa con Licaón, otro hermano de Héctor, otro hijo de Príamo, aunque no hijo de Écuba. Lo que nos encontramos ahí es otra cosa realmente de una importancia extrema en la disolución del héroe. Licaón, en cuanto ve a Aquiles, recuerda que hace muy poco tiempo anduvo, él anduvo en manos de Aquiles, pero por fin se pudo liberar. Entonces, lo que hace Licaón es lo siguiente, fíjense bien. Primero, solicita perdón, pero el perdón del suplicante, es decir, se abraza a las rodillas como si Aquiles fuera un dios y le solicita el perdón, que le perdone la vida. Mientras le solicita eso, se lamenta de su propia suerte, pero al mismo tiempo se lamenta de que la divinidad lo haya abandonado y al mismo tiempo muestra un deseo desesperado de vivir. Después de ese lamento, lo que hace es explicar un poco ese deseo de vivir y son los argumentos con los cuales pretende convencer a Aquiles de que realmente no estaría de más liberarlo. ¿Qué es lo que hace entonces? Primero, de nuevo, suplicarle, es decir, tratarlo como si fuera un dios y al mismo tiempo lo que hace después es decirle a Aquiles que en realidad él es hermano de Héctor, pero solo por parte de padre, que y que él lo que desea es realmente estar vivo por encima de todas las cosas, por encima de su condición heroica, y en ese sentido, eh, estaría dispuesto incluso a renunciar y a deslegitimar los vínculos consanguíneos que le unen con toda la familia. De modo que si observan bien, lo que nos encontramos ahí es que con esas súplicas, no solamente el suplicado se convierte en deidad, sino que el suplicante se convierte en humano, porque de pronto Deífobo, que sí, que como héroe era humano, sin embargo, como héroe está también por encima de los humanos normales. Y sin embargo, ahora, de pronto, él a convertirse en un humano más, es decir, en uno de esos que quieren vivir por encima de todo, y vivir no significa en este caso vivir dignamente, sino incluso a pesar de la indignidad de solicitar el perdón, resulta que con esa medida, con lo que nos encontramos es que acaba, digamos, igualándose a los otros. De modo que se está cambiando la sociedad porque están llegando capas de nobles a esa sociedad que está por debajo, desde un punto de vista normativo y desde un punto de vista del prestigio, por debajo de los nobles. Claro, de esa manera los valores han cambiado, pero es que no solamente han cambiado, sino que al cambiar los valores se subvierten, porque si se dan cuenta, lo que más cuenta ahora es precisamente la vida. La vida está por encima del honor y está por encima de esa vida digna de la que hacían gala los hombres honorables y está por encima de los vínculos transpersonales del clan. Pero los valores, además de subvertirse, se reordenan, porque justamente ahora se forma un sistema en el cual la simple vida, el hecho de vivir simplemente, vale más que la vida digna, vale más que todo lo que acabo de decir anteriormente. Y no solamente eso, sino que, si nos damos cuenta, esta irrupción de la vida, como simple vida, no como vida heroica, no como vida digna, sino es el simple hecho de vivir, está asociado a un contexto en el cual ese deseo de vivir se ampara en la cobardía y en el aislamiento, es decir, en la renuncia a los vínculos consanguíneos que tiene con la familia
y en la súplica de la vida al que le puede hacer perderla. No es que se quiera vivir para seguir siendo honorables, no es que se quiera vivir para ser un ejemplo viviente de dignidad, se quiere vivir solamente porque vivir es aquello que lo compensa todo. Hay, digamos, más elementos presentes dentro de esta propia, de este, de este nuevo valor o del hecho de la súplica y de este elemento que también descompone al héroe, pero digamos que con eso queda suficientemente explicitado en qué punto, hasta qué punto la condición heroica nos lleva a abjurar de lo que es el héroe. En realidad, si se dan cuenta, con todas estas cosas, es verdad que es un poco mi exposición, al intentar ser una exposición sistemática, anda saltando de un lado a otro y recordando los textos solamente como prueba de que es así, si mi lectura es correcta, todo es posible que se pierdan algunas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso han podido notar que el mal ya no es, evidentemente, no es eliminable de la sociedad, que la propia condición humana y la propia condición heroica por sí mismas lo que hacen es perturbar la propia sociedad, y en ese caso resulta que si el mal es ineliminable de la sociedad, dense cuenta de algo importante, y es que el sentido del honor carece de sentido. El sentido del honor carece de sentido. La ineliminabilidad del mal de la vida humana vuelve imposible un sentido del honor como el concebido por los héroes. Junto a estos elementos están aquellos que he llamado antes la naturaleza de la cosa y que se pueden agrupar en los episodios que yo llamaría antiheroicos, como por ejemplo de las sirenas, de Scylla y Caridis o de las vacas del sol. Lo que ahí nos encontramos es con la racionalidad de la huida. Es decir, que la huida ya no es cobardía. La huida, la huida se produce ante la impotencia de la acción heroica, pero esa acción heroica también en el sentido de que implica planificación, implica, implica cooperación, implica valor, es decir, elementos que están todos ellos presentes en la vida heroica. Quizá el que menos la propia cooperación, porque el héroe es un personaje mucho más, digamos, en ese sentido solitario y emprende las cosas por su cuenta, pero como conduce un ejército, tiene que efectivamente también que sacar la contribución de los demás. Recuerden, por ejemplo, cómo huyen Odiseo y los suyos de la cueva del Cíclope. Le, con la lanza, con la lanza mientras duerme ebrio porque se ha bebido todo el vino, con la lanza le ciegan el único ojo que tiene. Pero cegarle el único ojo que tiene ha sido una empresa que ha requerido, primero, prudencia. La prudencia que tuvo Odiseo de llevarse todo el vino que tenían, ese vino especial que podía producir esa borrachera, cuando dedujo que no serían seres humanos normales los que vivían en esa isla, visto que la anterior estaba prácticamente dejada de su propia mano y siendo riquísima como era. Implica además el valor. El valor lo tienen también los otros, pero el valor naturalmente se lo infunde el héroe, que es el que urde el plan. Implica esa planificación para poder salvar la fuerza. Implica la astucia, esa fuerza mayor, esa fuerza que le regaló Prometeo a Zeus en la guerra contra los dioses y que es mayor que la que tiene el león en la fuerza de la zorra. Y al mismo tiempo implica cooperación, de no ser porque entre todos empujan el tronco que lo va a cegar, no habría podido salir vivo ninguno. Así que todo eso nos muestra que la huida es un hecho que es no solamente racional, sino que en determinados contextos es heroico. En el caso de las sirenas, en el caso de Scylla y Caridis, se ve plenamente
hasta qué punto realmente es heroico huir, intentarlo por lo menos, ¿no? Como veo que voy demasiado avanzado en el tiempo y queda una hora para el debate, lo que haré será entonces no decir de momento nada más sobre esto y recordar, por ejemplo, eso que muchas veces en filosofía se llama cambio de paradigma, que yo llamo simplemente cambio de mentalidad. Lo hemos visto de nuevo vuelvo a ellos, en los diálogos que mantuvo con los padres y con la esposa. Les dijo a todos que no, Héctor les dijo que no porque él seguía en su papel de héroe, pero dense cuenta que ya no concitaba el aplauso de sus contertulios. Resulta que ni la esposa lo acepta, ni el padre lo acepta, ni la madre lo acepta. De modo que la mentalidad heroica ha empezado a disolverse antes de llegar al héroe. Pero todos aquellos puntos en los cuales se apoyaba de la sociedad, empezando por los propios padres, resulta que se ven de momento ya han, esos puntos ya han caído, ya han cedido y por lo tanto cada vez el héroe tiene menos sostén. Pero donde se ve con total claridad es naturalmente en la Odisea y especialmente en las palabras de la sombra de Aquiles. Ustedes eso la tienen ahí presente, no se lo voy a leer porque ya me estoy excediendo en el tiempo, como le he dicho, pero recuerden que cuando Odiseo le dice a Aquiles, tú fuiste el rey, tú fuiste quien más pudo, todo el mundo te quería, todo el mundo te admiraba, todo el mundo hubiera intentado parecerse a ti si eso hubiera sido posible, y aquí ahora pues te pasará exactamente igual en el Hades. Y Aquiles simplemente le dice, no me busques excusas, yo preferiría ser el siervo de un campesino de despensa escasa y lleno y sin mucha, y sin mucha riqueza, pero estar vivo antes que estar aquí reinando sobre las demás sombras de los muertos. Ahí se ve claramente que el héroe ha desaparecido literalmente, se ha hundido literalmente, insisto, en ese mundo de las sombras. Pero el cambio de mentalidad trae mucho más allá. Es decir, si nosotros recordamos las escenas finales de la Odisea, les he puesto algunas de las frases más significativas, las pueden releer si quieren, pero ahí lo que vemos claramente es que, eh, bueno, literalmente parece que Odiseo se ha convertido en una especie de filósofo y que Homero en realidad se ha convertido literalmente en un Hesíodo. No les voy a releer esas frases, las tienen ustedes delante, pero me permito entonces saltar a un punto que será lo último que diga, en torno a Hesíodo. Él escribe un texto, se le atribuye un texto que se llama El Certamen. En ese certamen, quienes compiten son realmente el agonismo ahí. Está presente enfrentando a los dos poetas mayores de la era de entonces, es decir, al propio Hesíodo con Homero. Tienen que componer versos entre ellos y, y resulta que empieza siempre Homero y le sigue Hesíodo. Naturalmente, Homero es el que se gana el aplauso del público, todo el mundo le da por vencedor, pero el rey, al fallar, declara vencedor a Hesíodo. ¿Cuál es la razón? Que ese mismo rey, que es un rey justo en el decir de Hesíodo, es el rey que Hesíodo hubiera querido para todos los pueblos de la época, pues ese rey dice que Homero es el que canta la guerra y es el poeta de la guerra, y Hesíodo es el poeta de la paz y canta la paz. Y por lo tanto, hay que atribuirle el premio a él, porque la paz es es la verdadera meta del hombre y no la guerra. Así que esa es ya la expresión para mí ya culminada de lo que es el ocaso de la mentalidad heroica. Así que gracias por vuestra paciencia y por vuestra atención y lamento haberme cedido un poco del tiempo concedido.
Muchas gracias, Antonio. Estupendo. Para nada lo del tiempo. Bueno, pues empezamos ¿Nos ve? con las preguntas. ¿Nos escuchas bien? Yo tengo aquí también algunas ideas que he estado notando que si tengo oportunidad te preguntaré, pero primero que hablen los demás, porque si no yo te escribiré un correo. Fernando, Buenas tardes. Hola, En Fernando. primer lugar, profesor Hermosa, muchas gracias por su charla. Me lo he pasado muy bien y, Muchas gracias. y me ha gustado mucho. Pero yo me pregunto, sin embargo, si en lugar de una crisis del héroe, que como muy bien ha mostrado o ha planteado esta tarde, si no hay dos héroes o dos tipos de héroe en Homero. Es decir, si lo que hay es un cambio de un héroe individual, podríamos decir, como puede ser Aquiles, a un héroe razonablemente más humano o comunitario o democrático, como puede ser Ulises, o lo que hay es un planteamiento y una distinción clara entre dos tipos de héroe. Es decir, si no plantea Homero que hay un héroe individual, el que es capaz de decir, no, no, yo sinceramente voy a hacer lo que creo y voy a comportarme como creo que debo comportarme al margen de lo que digan los demás, ¿no? Al margen de incluso la muerte que pueda conllevar eso para mí. Y por otro lado, ¿no? El héroe seductor, el héroe democrático como Ulises, que lo que hace es buscar tretas y convencer en lugar de ir de cara, ¿no? A este respecto, la cita esta de las últimas, ¿no? Que ha mencionado, de cuando Ulises baja al Hades, Odiseo baja al Hades, y bueno, mejor dicho, cuando Odiseo cuenta que baja al Hades y que ha encontrado a Aquiles y que Aquiles le ha dicho que preferiría estar vivo y no ser un héroe, ¿no? O ser Mm. el siervo de un siervo, el siervo de un campesino, que el rey de los muertos, ¿no? Y Sí, sí. lo que me plantearía, si cabe esta distinción, lo que me planteo es de parte de quién está Homero, es decir, quién sale favorecido al final de la Ilíada y la Odisea. Y ahí me pregunto si no se nos está demostrando a Odiseo como un posible traidor. Es decir, como alguien que cuenta que sus amigos o sus compañeros murieron porque se lo merecían, ¿no? Porque atacaron a las vacas del sol, etcétera, pero no los vendería él en cualquier. Quiero decir, es un piratilla, es un marinero, ¿no? Y a este respecto, creo que es importante que tengamos en cuenta qué nos cuenta Homero y qué nos cuenta Ulises, ¿no? Y a este respecto, no veo tanto una transformación de Aquiles en algo humano o humanizado a través de una crisis, como un intento de Ulises de reapropiarse de la figura del héroe y decir, no, no, los héroes son los héroes democráticos, ¿no? Los que son capaces de convencer, no los que individualmente están dispuestos a defender lo que creen hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ujú. Era esto. Si en lugar de Sí, un héroe sí. o una evolución de un héroe, no vemos dos héroes que se distinguen. Bueno, distingamos primero varias cosas. Que Homero no teoriza. Homero traza un relato y yo lo que he hecho ha sido interpretar ese relato, intentar componer, digamos, una interpretación coherente en torno a la figura del héroe. El único héroe puro, por así decir, era Aquiles. El Aquiles de Homero, naturalmente, no el Aquiles de Eurípides. Así que ese es el único héroe que merece ese nombre. Incluso, incluso cuando enloquece, sigue siendo el héroe también porque obtiene todo aquello que busca, aunque ya haya dejado de ser humano. Es decir, es humano él es inhumano ese héroe, que ya es el verdugo, es inhumana la víctima a la que él da muerte y es inhumano también el espectador imparcial, es decir, el río Janto, que observa toda esa carnicería que ha llevado a cabo, que ha llevado a cabo Aquiles y que acaba rebelándose contra él y decide incluso exterminarlo por su cuenta y riesgo, pidiéndole ayuda al Simoente, que es otro río amigo suyo, ¿no? Entonces intentaban realmente acabar con Aquiles, pero acabar precisamente de la misma manera con la que Aquiles
acababa con los troyanos, es decir, mediante el uso puro y duro de la violencia. Bien, lo que yo veo ahí es que entre los demás héroes ya hay algún matiz más humano que se advierte, también se advierte en realidad es que, claro, no lo he dicho todo, pero ya que me preguntas esto, permíteme también decirte una cosa, añadir algo más. Aquiles, digo que es el único héroe puro, pero en realidad tampoco lo es tanto, tampoco lo es al 100%. Digamos, en un porcentaje elevadísimo el que más, pero no del todo. ¿Por qué? Porque Aquiles, si uno lee con atención el canto decimoctavo, lo que ve es una especie, lo voy a decir con esta frase, y yo creo que es así, es una especie de conciencia de culpa por haber hecho promesas que no podía mantener. Antes de salir para la guerra, Aquiles le había prometido al padre de Patroclo que lo devolvería más rico y más poderoso, y desde luego sano. Y lo que devuelve es un cadáver. Entonces, eso es ese es el motivo por el cual desde el principio, y se sabe en algún momento, desde el principio, Aquiles prácticamente enloquece de dolor cuando conoce la muerte de Patroclo. No es solamente la muerte del mejor amigo, es que él ya no ha podido cumplir su promesa. Y claro, ¿por qué? Porque la promesa del héroe es aquella cosa que se da antes de que ocurra, es una promesa sobre el futuro, naturalmente, como toda promesa, pero se da por hecho que se va a poder imponer la voluntad sobre todos los aspectos que rodean la vida de ese héroe. Y lo que nos permite ver, por ejemplo, el Scylla y Caridis, o las sirenas, o las vacas del sol, es que hay contextos en los cuales los seres humanos no solamente no pueden imponer su voluntad, sino que cuando se enfrentan entre ellos, lo más razonable, yo le he llamado también heroico, que pueden hacer es huir. Entonces, en ese sentido, también la propia condición heroica daña al propio héroe. Y por lo tanto, en ese sentido también creo que es uno de los elementos que contribuyen a su disolución. ¿Dos héroes en vez de uno? Yo creo que no. Yo creo que es simplemente el paso del tiempo, cómo va afectando la decadencia del héroe. Ahí lo que se encuentran son diversos personajes heroicos que son héroes en el sentido puro, cada uno en un grado diverso del otro, en grados muy parecidos, y solamente destaca Aquiles por encima de los demás. Pero no puedes hablar de por lo menos del Odiseo de otros, del Odiseo de, de algunos de los sofistas, por ejemplo, de Gorgias, pues entonces ahí sí que puedes hablar de un pirata, pero del Odiseo de Homero no puedes hablar de un pirata. Él ha cuidado plenamente de lo suyo de principio a fin. Ha cometido algún error como en el paso de Scylla y Caridis porque se ha olvidado de que él no tenía que revestirse de guerrero y eso le ha hecho perder un tiempo que ha podido costar más vidas. Y, y en esa escena truculenta, terrible, terrible como pocas, ¿no? Terrible como ninguna en realidad, en la cual, en la cual resulta que Homero nos relata cómo aquellos que son devorados por Escila, las 6 cabezas que tiene, cogen cada una de ellas a uno que según Homero eran los mejores. Resulta que estaban pronunciando su nombre y mirándole a la cara mientras le pedía que lo salvara. Es decir, una escena espeluznante, literalmente, ¿no? Lo que hace ahí en ese contexto, no se puede decir precisamente que sea un piratilla, ¿no? A partir de ahí, la muerte de esos individuos va a perseguir la conciencia, va a acechar la conciencia, y que va de Odiseo, que demuestra tenerla, que no hay que esperar hasta Sócrates para encontrarse con ella, aunque no tenga ese nombre, y naturalmente va a excavar un foso en torno a ella que la va a hacer temblar. Es decir, el dolor de esas muertes le acompaña para siempre en la memoria.
Entonces, ese no es un pirata, pero lo que no puedes hacer de ningún caso, aunque fuera un piratilla, como has dicho tan amablemente, aunque fuera un piratilla, lo que no puedes es vincular la existencia de un héroe a la condición de la democracia. Si la democracia se caracteriza por algo, es porque excluye a los héroes, porque el héroe es aquel que está por encima de la igualdad. Entonces, la democracia se debe basar en la igualdad, como se debe basar sobre todo, a mi juicio, en la libertad. Pero libertad e igualdad van juntas, entonces el héroe no es nunca demócrata. El héroe Odiseo lo que hace es que una vez que llega a Ítaca, que vuelve a Ítaca, quiere matar quiere dar muerte a todos los pretenciosos pretendientes de su esposa, pero solamente porque esta gente no estaba a la altura de los héroes anteriores. Son héroes de segunda o de tercera generación. Son individuos ya corrompidos hasta tal punto desde el ángulo moral que no tienen posibilidad de redención. No son ni siquiera esos héroes que va a cantar Simónides, que va a cantar Baquílides y que sobre todo va a cantar el gran, ¿cómo se llama? El más grande de todos ellos, ¿no? El gran Píndaro. No son esos héroes. Esos héroes, evidentemente, presentan luces y sombras, pero por lo menos el escenario en el que se mueven demuestran que son los mejores en absoluto. Y son los que son luego cantados por Píndaro. Entonces, esa es otra generación distinta, pero lo que yo creo que se ve es una evolución de la figura del héroe que va dando pasos. Lo que pasa es que no es en ningún héroe en particular, sino que tú tienes que andar buscando entre los diversos héroes para ir viendo cómo se van dando cada vez pasos que llevan hacia la desaparición de todos ellos. No sé si me explico. Cuando tú observas a dónde ha conducido el sentido del honor y de la amistad a, a un Aquiles, lo que ves es la masacre terrible que ha causado entre inocentes. Ah, la masacre terrible que ha causado entre inocentes. Recordar que, por ejemplo, este Aquiles es el que está practicando la venganza, que es una forma de justicia, sencillamente movido por sus pasiones. Recuérdese que en el canto tercero, Menelao lleva a cabo una especie de venganza racional. Una venganza racional. En la venganza racional, por ejemplo, es una venganza que se sirve en plato frío, que se cumple 12 o 15 años después de que haya sido cometido el delito. Es decir, que le rapten la esposa. De que está asociado a otra injuria de su honor, como es el hecho de que se hayan ido como el hecho de que, habiendo sido hospedados por Menelao, resulta que le hayan secuestrado a la esposa. Eso es una venganza que ejerce aquel que la ha sufrido contra aquel que la ha provocado, pero no contra terceros, que son todos inocentes. Entonces, como ves, hay que ir buscando entre todos los héroes puntitos en los cuales se va trazando la escalera de la disolución y que yo creo que que Homero todo esto nos lo muestra a través de un relato en el cual todos esos diversos pasos tienen no siempre, en ningún caso, digamos, una figura concreta que los represente, sino que se van descomponiendo en todos ellos. Yo soy de esa opinión. Muchas gracias. Respondería, pero veo que hay otras. Muchas gracias. Si Gracias. después puedo, le comento algo al respecto de esto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Adelante. Vale, pues Antonio Lastra. Sí, hay algunos comentarios en el chat. Que podemos Antonio, ir si quieres después de... Ismael te ha preguntado, Ismael, lo tienes en la pantalla, Sí, Ismael Romero, un poco más abajo, por lo menos en la mía, te ha preguntado por la transformación del héroe en la tragedia. Por si quieres, y no se quedan en el chat, y también el profesor Varela ha pedido la palabra, aunque no ha indicado qué es lo que... No me importa esperar si ellos quieren plantear esta cuestión y seguimos adelante. yo de la ignorancia que presenta el profesor Varela la prefiero a mi sabiduría, de modo que yo me quedo con su ignorancia antes que con todo lo que yo sé.
¿Quiere plantear alguna pregunta o Precisamente, seguimos? sí, sí. Por favor. Antonio, a mí me ha encantado la charla tuya y he aprendido mucho, ¿no? Muchísimas Me gracias. pregunto si Jenofonte tiene razón que el héroe con la democracia y la estructuración del ejército oplita en falange se convierte en estrategos y el estrategos ya no tiene que vender su vida gratuitamente, al contrario, se supone que tiene que preservar su vida porque es fundamental. Es decir, hay una racionalización de la figura que convierte que tiene que ver con este diálogo con el general troyano que le dice a Héctor, no, oye, estás vendiéndonos a todos con este tipo de actitud. Bueno, me parece que eso es lo que Jenofonte de algún modo sugiere de organización de un ejército de falange que unos se tienen que apoyar a otros y que descansan en el principio de la ley y de la libertad, ¿eh? Y por lo tanto de la disciplina. Y ahí el héroe es mucho menos importante. Lo que importa es que el general perviva, entre otras cosas, porque si no, no puede dirigir la batalla. Me pregunto si esa evolución tiene un poco que ver con la evolución también del mundo clásico, de un mundo de héroes y tiranos, o de tiranos, en la democracia pericleana, que en fin, es algo en que uno depende del otro, y que además del deber, además del derecho, existe la obligación. Este binomio de deber y derecho que es absolutamente fundamental en la construcción yo creo que de la democracia pericleana y desde luego en las nuestras también, ¿no? Y que solemos olvidar, ¿no? Me pregunto si hay algo, si tiene algún sentido lo que te estoy diciendo, ¿no? No sé si es un poco un disparate, pero bueno, me parece. Yo, eh, como he intentado exponer antes, esa idea de Jenofonte, de la necesaria pervivencia del estrategos, esa idea era la idea que le habían facilitado tanto a Andrómaca como Príamo como Hécuba, es decir, su esposa y sus padres, al propio Héctor, y que él, en cuanto héroe todavía íntegro, no había querido aceptar Eso, sí, sí. y de la que se arrepiente poco después. Con lo cual, la idea, curiosamente, sí que está ahí presente. Sí que está presente. Lo que pasa es que la mentalidad heroica no la admite. ¿Por qué se admite en la Atenas democrática? Justamente porque el héroe, que todavía, lo que queda del héroe, ya no está en el individuo. Es la propia ciudad y en concreto la propia Atenas la que es la heroína. Y en ese caso necesita, naturalmente, en un ejército del jefe y de la tropa. Y necesita que el jefe sea el más cualificado, que no, sin ser héroe, pero necesita naturalmente que este sea lo suficientemente ducho y que es un puesto que, por ejemplo, no se elige por sorteo. Ahí se elige siempre por los méritos, por Exacto. el merecimiento, porque no se puede elegir algún estratego por sorteo. Y es entonces, claro, cuando evidentemente se pone de relieve esa cooperación que he señalado antes como necesaria simplemente para poder salir de la cueva del cíclope, que sin la cooperación de todos para llevar el tronco no hubieran podido cegarlo y si no lo hubieran cegado hubieran muerto todos. Pues esa cooperación es la que la disciplina establece entre un ejército y su general. Lo que nos enseña Lucano permanentemente con el caso de César y de Pompeyo, con sus respectivos ejércitos. Entonces, pues, evidentemente, en ese caso ya no es un héroe y evidentemente de lo que se trata es de preservar su vida porque es el que en ese momento personifica la propia posibilidad de supervivencia de la ciudad. Entonces, yo creo que realmente lo que vemos ahí es que ya en la democracia ya no es tierra de héroes. La democracia es una planta que necesita que no haya héroes
porque los héroes, rompiendo la igualdad y desvinculándose de la propia suerte de la ciudad en aras de su propia gloria, pues resulta que pueden llegar a perder. Esa creo yo que es la evolución. No sé si me he explicado más o menos No, bien. prácticamente, muy bien. Oye, claro, es la idea también de que ese demócrata pericleano es siervo de la ley. Eso es Claro, fundamental. claro, Es libre porque es siervo de la ley, por citar a Cicerón. Y, exacto, y por lo tanto es capaz de disciplinarse, a diferencia de un ejército gregario como el persa. El ejército clásico es capaz de disciplinarse, ¿eh? Y de obedecer. ¿Por qué? Porque es libre y libremente sirve a la ley. Me parece claro, que eso es. Y entonces, en la figura del héroe, claro, el estrategos lo que tiene que hacer es un gesto, pero no jugarse la vida. Eso no claro, tiene forma en el ala derecha de la línea, pero retiradamente, como Sila en alguna de las batallas. Tiene que tener cuidado. Bueno, eso efectivamente. que nos has contado que le dice el general este troyano, no, es que usted lo que pasa es que está poniendo en riesgo lo que personifica la defensa de la ciudad. Claro, O eso que exactamente. le dice su esposa y su madre, Mm, me parece, o Príamo, defiéndete dentro de la ciudad. exactamente, exactamente, es lo que habían dicho. Parece que Así, eso es muy interesante. Muy sí, sí. interesante. No, lo de la ley en Pericles es tal cual. Es Claro, decir, ellos son libres porque obedecen las leyes y con eso además, digamos, hace un elogio de la democracia que será luego lo que critique Platón cuando diga que la democracia crea anarquía. Pero lo que había mostrado ahí Pericles era que la democracia griega lo que producía era la unidad de la ciudad porque se obedecía libremente, porque se obedecía a ese ente abstracto que era la ley, ante el cual todo el mundo era responsable política, era responsable cuando ejercía un cargo. Y y la idea esta del barbaroi, del bárbaro, es el que no tiene leyes. El bárbaro es exactamente, el que no es capaz de disciplinarse porque no tiene leyes. exactamente, exactamente. Tucídides dice de él en un momento que es el antiguo griego, pero claro, el antiguo griego no el actual, no ese que vive en una polis que sí tiene leyes y las obedecen. Ismael interviene antes que Antonio, ¿nos parece bien? Relacionado un poco también, bueno, gracias, profesor Hermosa. La había dejado en el chat, pero también relacionada un poco con esta intervención. eh, por ejemplo, en Edipo que tiene que hacer se cargo de la pandemia en Tebas y Pericles también, a su vez, de la peste en Atenas, que es del héroe en la tragedia. Bueno, la tragedia, es que yo creo que la tragedia trata desigualmente en función del trágico que escribe a estas figuras de la tradición. Si, por ejemplo, nosotros, y disculpa que no, no te responda primero con Esquilo, sino con Eurípides, si nosotros leemos la Ifigenia en Áulide, lo que leemos ahí es un personaje, lo que vemos ahí es un personaje, en concreto un Aquiles, que recuerda muchísimo al Alejandro de Racine, ese Alessandre de Racine, en el cual resulta que el amor es el auténtico dueño del corazón y consiguientemente de la mente de esos héroes. Entonces, lo que hace Pericles, perdón, lo que hace Eurípides dibujando esa figura de Aquiles es componer literalmente a un enamorado que sería capaz de renunciar incluso a su propia gloria, como hará Racine, por otra parte. Es que a mí me recuerdan, son calcos, eh, con tal de salvar a Ifigenia del sacrificio al cual le habían exigido a su padre los dioses
suscitar el viento que pueda mover la escuadra griega y en ese caso, pues habría vivido, digamos que como simple individuo privado, esposo de Ifigenia y sin ni siquiera haber participado en la guerra de Troya. Entonces, cada uno de los trágicos elige a estos héroes de tal manera que expresan lo que son sus ideas, ¿no? Y bueno, ahí la manera de entender el mundo en función de hasta qué punto el destino, el destino pueda ser una especie de ley fatal que se imponga incluso a los propios dioses, eso pues en algunas tragedias de Esquilo se ve, y de ahí, pues pasando por Sófocles, en donde ya esos héroes son mucho más humanos, pero todavía aparece en algún momento el destino, pues de ahí a Eurípides, donde prácticamente Eurípides es una especie de Tucídides de la tragedia, ¿no? Es decir, es que ahí los dioses dan risa en algún momento la participación. Casi en algún momento anticipa a- al bueno de Luciano, ¿no? Recuerda, por ejemplo, lo que es el diálogo de Luciano sobre, eh, sobre, ¿cómo se llama? El personaje, antes lo he citado precisamente, ¿no? Sobre Prometeo, y prácticamente realmente es una parodia, es una caricatura auténtica de la obra de la obra de Esquilo. Y ya Esquilo era una parodia, pero trágica, si se puede decir así, si se pueden juntar estas dos palabras, sin formar un oxímoron, era una especie de parodia trágica del real, ¿no? De la época real. Entonces, yo creo que están en función de esa manera de ver el mundo que tienen esos trágicos y que va cambiando notablemente, además, en esos pocos años, ¿no? Carmen, te cedemos el paso a ti primero para que hables. El privilegio de la técnica, te lo concede la técnica. Y luego Antonio y el comentario que tenemos en el chat de Adolfo es bastante largo, pero preciso. No te escuchamos, Carmen. Perdón, que iba Antonio primero, no me importa esperar a mí tampoco. Vale. Preferimos que hables tú primero. A ver, porque estaba escuchando las otras intervenciones y tengo que acordarme de qué quería preguntar. Eh, quería, eh, bueno, ante todo, gracias Antonio por tu exposición, siempre es un placer y, bueno, tratándose de Homero, pues un poco más aún. Eh, Muchísimas gracias. quería eh, incidir a lo mejor, bueno, o expresar un desacuerdo bueno, has comentado el certamen de Hesíodo, donde curiosamente gana Hesíodo, ¿no? Porque se mm, declara poeta de la paz. A mí me parece un poco al revés. Yo me gusta mucho leer a Hesíodo y lo utilizo mucho en clase, pero Hesíodo me parece un pelota. Y me parece que es el poeta de la guerra porque glorifica el orden olímpico y justifica toda la violencia de Zeus, mientras que me parece que Homero, y en esto me influyó un poco la lectura de Ismael Cadaré, que me pasó Antonio, el otro Antonio aquí presente, hace unos años. Es más un poeta de la paz porque está constantemente mostrando los horrores de la guerra, ¿no? Entonces, mi pregunta es si no te parece que esa crisis del héroe es más bien la duda de Homero sobre los héroes, porque muestra a los héroes constantemente cayendo en salvajadas, ¿no? Me ha gustado mucho la matización de que ni siquiera Aquiles es puro, porque, por ejemplo, al menos a mí una de las cosas más quizá me parece más horrible que el hecho de que arrastre el cadáver de Héctor. Que arrastre el cadáver de Héctor ya es una hibris, ¿no? Se está sobrepasando, ya él ya ha ganado, ya no necesita hacer más, ¿no? Pero lo que me parece que hace huir a Héctor es el hecho de que
Héctor, antes de entrar en combate, le propone un pacto. En realidad le está pidiendo piedad, ¿no? Porque Héctor sabe que va a morir y le está diciendo, por favor, acordemos, pongámonos de acuerdo en que quien vaya a morir entregue el cadáver al otro, ¿no? Y entonces Aquiles le dice, pero qué pacto, ni qué pacto, si yo soy un león y tú eres una oveja. Eh, a mí me parece que la crisis empieza ahí y que el hecho de que Héctor huya, cuando él ya sabía que iba a morir, es que ha perdido la única salvaguarda que le quedaba al héroe, que es la vida posterior, ¿no? Porque los héroes se sacrifican con una especie de salvoconducto, que es que hay una vida en los Campos Elíseos o en el Hades mucho mejor, ¿no? Y se ha podido despedir, creo, de su mujer, de su madre y de su padre, de su hijo recién nacido, sabiendo que su mujer va a vivir una vida de esclavitud, ¿no? Que, bueno, eso también da para mucho que hablar, porque todavía cree que, bueno, en algún momento se los va a reencontrar, pero cuando Aquiles le dice que él no va a devolver ningún cadáver, esa posibilidad queda negada, porque la condición para poder volver al Hades en parte es que el cuerpo esté en buen estado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente mi pregunta es si no te parece a ti que no sé si realmente eh, Homero refleja una crisis de mentalidad general o es Homero como artista el que está poniendo en duda que toda esa ideología del héroe sea mm, la más fiel a la vida. No sé si, no sé si me he explicado muy bien. Sí, creo que sí, pero en realidad mm, tu pregunta es una única pregunta, no es alternativa, no hay alternativa entre las dos. Estás formulando la misma pregunta mirada desde dos puntos de vista. Yo no creo que sean dos preguntas, no creo que sea una alternativa, que sea Homero o que sea la crisis de mentalidad, quien narra la crisis de mentalidad sería Homero, o quien narra los acontecimientos son Homero, de modo que él es el que expone las cosas, ¿no? Ujú. Pero de todos modos, es verdad eso que decías de que en Aquiles se ven también, se ven sobre todo en su trato con Héctor, ¿no? Esa mentalidad heroica, pero al mismo tiempo ya un poco mezquina y fuera de sí, porque en realidad el Aquiles que arrastra el cadáver de Héctor es un caníbal que hubiera querido. Aquiles le dice literalmente a, a ese Héctor moribundo que le implora de nuevo porque devuelva su cadáver a los suyos, le dice que lo que él realmente quisiera es cortarlo en pedazos y devorar su carne cruda. Es decir, es que es un caníbal, literalmente. Ese sería su ideal heroico. Por eso el héroe ha llegado tan lejos siendo héroe que realmente ya no puede, ya está en plena decadencia, porque ya no se puede causar más daño ni a sí mismo, ha dejado de ser un modelo, y ni a sí mismo ni naturalmente a los demás, ¿no? De todas las maneras, también es verdad una cosa a mi juicio, ¿no? Y es que Aquiles es tan brutal no porque sus pasiones sean distintas de las que podemos tener cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en esta sala ahora mismo, sino porque tiene más fuerza que nosotros, más poder que nosotros para llevarlas a cabo y realizarlas. Esa es la gran diferencia. Es decir, nosotros somos Aquiles. Lo que pasa es que somos Aquiles por dentro. Lo que pasa es que no somos Aquiles por fuera. Nosotros no podemos con una espada causar los estragos que causa él, ni con una lanza causar los estragos que causa él. Pero cuando uno de nosotros se envenena y quiere venganza por alguna razón, porque sabe que ha sufrido a alguien a quien ama, ha sufrido un daño más o menos gratuito, voluntario, o incluso ¿no? Pero sobre todo si es gratuito o voluntario por parte de otro, nosotros le podríamos hacer, si estuviera en nuestro poder, lo mismo que Aquiles le hace a Héctor. Yo eso es lo que creo. Yo insisto en la crisis del héroe básicamente por otro tema más importante para mí,
que es el análisis de la naturaleza humana. El análisis de la naturaleza humana, que no se confunde con la crisis del héroe, pero que como una enredadera en torno a un árbol va creciendo junto con él y se interseca en muchísimos puntos. Entonces, esa es lo que yo veo ahí. Y Aquiles es, claro, es ese personaje que permite muchas cosas. Odiseo, en cambio, siempre ha conservado un rictus de pequeño romanticismo en el sentido de que no, casi le gusta más ser rey de Ítaca que héroe griego, ¿no? Que héroe nacional. Porque de hecho, cuando conoce y aún no sabe cuál va a ser el destino que le depara el futuro, cuando conoce a Nausicaa, que es la que lo rescata en la isla de los Feacios, lo que le dice literalmente es: ojalá tú tengas al hombre al que amas esa vida más feliz que, que puede llevar un ser humano, que es decidir la suerte de una casa en común con una misma mente. Entonces, eso es lo que luego intenta aplicar en Ítaca cuando vuelve, ¿no? De modo que ahí deja de convertirse en héroe, ya simplemente de nuevo el rey de los itacenses, pero se ha comportado durante la guerra de manera tal que ha sido elevado al panteón de las figuras que modelan la mente y consiguientemente la identidad griegas. Muchas gracias. Antonio Lastra. Antonio, cuando quieras. Antonio, muchas gracias. Te agradezco la conferencia de hoy y que mantengamos contigo una línea clásica en el seminario de Filópolis. Yo quería preguntarte algo porque ha estado rondando toda la conferencia que has dado y también parte de la intervención de Fernando y del profesor Varela. Y además me sirve para unir los comentarios y el propósito general de este seminario de Filópolis, que dedicó su primera sesión hace ya unos cuantos años a los diálogos de Platón. Que cuando el profesor Varela ha dicho si el héroe se convierte, o se transforma, o se transfigura en estrategos en general, hay una transformación previa que rompe esta línea argumental que a ti te gusta, Antonio, a mí no tanto, ¿no? Que es la defensa de la democracia ateniense y es el extraño pasaje que hay precisamente cuando Platón está analizando la democracia en el libro octavo de la República, donde aparece casi por primera vez y desde luego no en el resto de la obra de Platón, con el misterio y la dificultad. Los traductores clásicos de la República advierten que la construcción de todo ese pasaje es enrevesada. Esta es la frase que utilizan. El griego se vuelve muy complicado y tienen dificultades incluso para traducirlo. Pero allí dicen, justo cuando están hablando de la democracia, si el filósofo no se habrá transformado en un héroe. La palabra literal es eros. Y si uno repasa las traducciones en la historia de las traducciones de Platón, es curiosísimo, porque hay traductores que han hecho con esa palabra un juego que es el que a mí me permite enfrentarme a lo que tú has llamado la crisis o la desaparición del héroe. Por ejemplo, Chambry en la traducción francesa lo traduce por revenant, por fantasma. También ocurre así en varias traducciones inglesas, como si este héroe fuera un fantasma. Lo característico del caso es que lo que Platón está diciendo es, cuando la ciudad se transforma en una democracia, el filósofo se convierte en una figura que no hace más que merodear por la ciudad, efectivamente, como un fantasma, como un revenant, como un héroe. Y aprovechando que en línea paralela a este seminario tenemos el otro sobre los diálogos de Platón, basado en la interpretación de Allman, el último capítulo de Allman sobre Platón, en Platón el Maestro, es una contraposición extraordinaria entre Aquiles y Odiseo, entre Aquiles y Ulises, donde nos recuerda de una manera muy sensata que todo lo que dice Aquiles en la Odisea está contado no por un piratilla, Fernando, sino por un mentiroso, que es como naturalmente se conocía a Ulises, es decir, que habría que tomarlo con cierta distancia. Pero mi pregunta fundamental es esta. Esta mentalidad del héroe, lo mejor que tiene el héroe, realmente su condición de
hombre representativo de una época, pero también de hombre que en última instancia es incapaz de lo que el profesor Varela ha llamado disciplina, democracia, derechos, deberes, sujeción a la ley. Esto es el filósofo. En última instancia es el hombre que es y no es miembro de la ciudad, que puede permitirse la osadía de obedecer resistiéndose. Sócrates en su enfrentamiento gigantesco con las leyes de la ciudad. Pero esa página de Platón, muy difícil, es una página oscura. Para los que queráis verla, literalmente la página es la página 558A, ¿eh? de la República. Pero a mí me ha llamado la atención porque parecía que todo lo que estabas diciendo abocaba, teniendo en cuenta que, por otra parte, el gran crítico de Homero, el mayor crítico que Homero ha tenido nunca, es Platón, esa transformación curiosa del héroe en la figura del filósofo que merodea por la polis, a mí me ha estremecido. Era esto lo que quería preguntar. Y muchísimas gracias. Espero que haya una cuarta vez, pero no porque seamos masoquistas, sino porque nos gusta tu aproximación a los clásicos. Muchas gracias, Antonio. Así, muy generoso como siempre y muy sabio como siempre. Y muy sabio, realmente. Eh, la verdad es que mm, a mí no me termina de no extrañar que se pueda traducir por fantasma, porque el héroe originariamente es el antepasado muerto. Es decir, la primera significación es el antepasado muerto. Cualquier antepasado muerto era un héroe. Y luego, como ya empezaron a acumularse los antepasados, pues entonces ya había que seleccionar. Y seleccionaban cualitativamente por ser aquel que más prestigio había producido al clan. Entonces, pero claro, siempre es un fantasma porque siempre está muerto. Siempre está muerto. Entonces, en ese sentido, un filósofo en una democracia, un filósofo como el socrático en una democracia, es una sombra viviente. Es una sombra viviente porque el filósofo creía que tenía la verdad deducida de la idea de bien y resulta que entonces, a partir de esa deducción de la idea de bien, podía construir un sistema de justicia en el cual los individuos podían vivir de acuerdo con la más exquisita técnica política que les permitiría la felicidad y la virtud. Pero claro, yo creo que el filósofo no termina de darse cuenta de que él está fuera, sencillamente porque los que aparecen dominados por el filósofo en la ciudad ideal, resulta que se sienten también capacitados para gestionar su vida y lo han aprendido en una batalla muy difícil ante un enemigo más numeroso. Entonces, si podemos defender a la ciudad con nuestras vidas, ¿por qué no podemos gestionar con nuestras propias vidas también esa misma ciudad en paz? Entonces, ya no necesitan del filósofo. Máxime cuando uno se da cuenta de que el filósofo incurre en contradicciones verdaderamente palmarias, ¿no? La razón por la cual los artesanos y demás miembros de esa clase inferior no participan es porque no carecen de inteligencia para conocer la idea de bien. Si la conocieran, serían filósofos y por lo tanto sería una polis democrática de filósofos. Imaginaos lo que puede salir de ahí, ¿no? Sobre todo si pensamos en los filósofos actuales. Pero, pero lo cierto es que si esa gente no conoce la idea de bien y no sabe obedecer, ¿por qué puede imaginar el filósofo que una vez que ese filósofo les diga en qué es el bien y cuáles son las virtudes que lo componen, ellos de pronto van a adquirir esa templanza necesaria para obedecer y se van a quedar siempre en la obediencia? Primero, ¿cómo van a poder obedecer adquiriendo esa virtud que no tenían? Simplemente porque saben que otro se la ha enseñado. Y segundo, si llega a ser cierto eso, ¿por qué no pueden aspirar a ser algo más que meros sucedáneos de personas que obedecen leyes impuestas por otros, ¿no? Después de todo, Platón, cuando desde mi punto de vista establece la técnica política a partir de esos elementos básicos de la idea de bien, etcétera, lo que hace es eliminar la política. Elimina la política directamente.
Eso le puede gustar a Hannah Arendt, que va mucho por esos tiros, pero a mí no me gusta absolutamente nada, ¿no? Porque elimina el pluralismo, que es lo que nos distingue como individuos, ¿no? Eso es lo que yo creo. Fernando, por favor, es la palabra. Sí, por retomar también la intervención de Antonio y la discusión de antes. Con respecto a esta posibilidad de dos héroes, como el héroe individual y el héroe democrático, o el filósofo como aquel que busca la verdad por sí misma, ¿no? Y no se preocupa de lo que los demás opinen, sino que quiere ver lo que es verdad y experimentar por sí mismo lo que es verdad, aun al precio de su vida, ¿no? Es decir, el filósofo busca la verdad más que la supervivencia. En este sentido, Ulises, o el héroe democrático, buscaría la supervivencia más que la verdad. Creo que la forma más palmaria que tiene Homero de plantear esta disputa es en el hecho de que él no nos dice cómo muere Aquiles. El hecho de esto de que Aquiles muere con una flecha de París es posterior, ¿no? No lo dice Homero. Y creo que es No. deliberado el silencio de Homero al respecto. Es decir, termina la Ilíada, Aquiles está vivo, empieza la Odisea y Aquiles ya ha muerto. Y no sabemos quién lo ha matado y no se nos dice. A este respecto, me he referido a Ulises como piratilla porque le tengo simpatía, pero creo que Homero deja abierta la posibilidad de que Ulises o la gente como Ulises haya matado a Aquiles. Es decir, indirectamente ya podemos suponer que lo ha matado, en el sentido en el que si Agamenón abogaba por mantener a Aquiles con vida porque lo necesitaba para ganar la guerra de Troya, de repente viene Ulises diciendo: soy el héroe democrático, tengo la técnica, ¿no? Tengo el ardid, no necesitamos a Aquiles. Está matándolo indirectamente, por lo menos. Creo que está abierta la posibilidad incluso de que lo haya matado directamente. Pero en cualquier caso, lo que hay de fondo es esto, ¿no? La democracia, sí, esto que digo o esto que planteamos es así. La democracia no tolera, por definición, al filósofo. Pues lo que nos plantea, ¿no?, a este respecto Platón es que solo en la medida en que tolere al filósofo, esa democracia no se autodestruirá. Pero su lógica, su tendencia es poner las apariencias por encima de la realidad. Creo que, en el fondo, en la esencia de mi comentario es esta. Creo que el silencio respecto de la muerte de Aquiles por parte de Homero es deliberado, dejando abierta la posibilidad de que Ulises, además de un mentiroso, o por encima de un mentiroso, sea un asesino. Bueno, hay que tener en cuenta, bueno, es que son varias cosas las que dices, ¿no? Empiezo casi por la penúltima. La, la democracia efectivamente no tolera la presencia del filósofo, pero no que no tolere el filósofo, lo que no tolera es que el filósofo sea el que gobierne, porque entonces deja de ser democracia. Es que es lógica pura, ¿no? La democracia no quiere que haya un filósofo que gobierne porque los demócratas dejan de existir, porque simplemente puede ser un tirano bueno. Y yo aquí me permito citar un tirano bueno porque aunque diera las leyes más justas, aunque fueran perfectas, ¿eh? Resulta que no dejaría de ser una persona la única que gobierna, la única en la que reside el poder político, la única fuente de legitimación, que es autolegitimación, la única que ejerce el poder y que no tiene contestación. Eso es un tirano, por bueno que sea. Bueno, tú podrás decir que no, pero yo, permíteme disentir. A ver, Sí, no, dime. si me permite a esto, es Claro que que la sí. tiranía del filósofo no es del filósofo, quien tiraniza es la verdad, Bueno, pero, la pero voluntad como, del filósofo. pero como entre la verdad y el filósofo, lo único que media es el filósofo, porque es el único que la conoce, porque la pobrecita a los demás se les esconde, pues al final resulta que se identifican los dos, ¿no? Entonces, el filósofo no puede gobernar. Si gobierna, está simplemente diciendo que es él el que conoce los verdaderos intereses, el que conoce las verdaderas necesidades, el único que conoce los fines que deben mover a los individuos. Y los individuos son distintos entre sí y tienen además necesidades e intereses distintos entre sí, incluso los que pertenecen a las mismas categorías. Si ellos, ¿por qué Aristóteles lo que hace es justamente convertir el problema político en un problema
en un problema que exige, ya en el problema de la conservación del Estado, y lo resuelve todo en la Asamblea Republicana. Justamente porque ahí participan todas las clases que tienen ontológicamente necesidades, espíritus, opiniones e intereses diferentes y pueden en una misma asamblea, pueden ponerse de acuerdo. Pueden ponerse de acuerdo. Él sí que resuelve ese problema que Platón no había intentado ni siquiera resolver, pensando que el que sabe manda y el que no sabe obedece. Pero es que el que no sabe ni siquiera obedecer. Ese es el problema. Y no lo aprende del que manda. Ese es el problema que Platón no termina de entender, ¿no? Y en cuanto a que Homero, hombre, yo la verdad es que no conozco las intenciones de Homero. Entonces, entonces no puedo decirte si realmente, por las pruebas que tú aportas, puede decirse que pensase que era un mentiroso y que era incluso un asesino. Sé que en un principio el honor del héroe, aunque sea, digamos, la estrella polar de su ética, no deja de ser una cosa casi casi amoral, porque se le ascribe simplemente por ser el hijo de, tiene algún pariente, digamos, estelar, algún pariente divino, etcétera, etcétera, y por lo tanto, eh, incluso en sus males no deja de ser reconocido como un prohombre, permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, es verdad, puede en ese sentido, pues, encontrarse con un individuo bueno, que podría haber sido un asesino y mantenerlo como protagonista de una obra. En ese sentido, cabe la posibilidad. Pero es que el Odiseo de la Odisea es un personaje doliente, es un personaje que sufre. ¿Estamos legitimados nosotros a tildarle de mentiroso y a decir que todas esas cosas que sufre son mentiras y que simplemente son una pantalla para enmascarar sus reales intenciones? ¿Pero ante quién? Si se tienen todo, si se tiene a todos ganados. Si, por ejemplo, él no necesita convencer a la Edo y a los feacios de su valía porque el Aedo lo canta y los feacios lo siguen. Él no tiene que hacer nada, simplemente estar allí. No tiene que hacer ningún tipo de aporte excepcional, de aporte extra. Entonces, ¿por qué tiene que ser, aunque fuera un asesino, resulta que no se muestra como un asesino? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a pensar que una determinada prueba, una determinada posibilidad lo pueden convertir en asesino cuando tenemos una enumeración completa de los hechos que demuestran que no lo es? Porque recuerda una cosa de la narración Odisea. Al principio es Homero el que narra, pero después es Odiseo el que narra. Y Odiseo lo que hace ahí, al narrar, es ofrecerse a sí mismo como la prueba de la verdad. Eso es lo que van a hacer después precisamente Herodoto y Tucídides. La prueba de la verdad la dan ellos, que son los que han asistido a los hechos o que los han depurado a través de las declaraciones de otros y que entonces han podido conocer así la verdad. Lo mismo es lo que hace Odiseo. Odiseo cuenta una historia de la cual él se ofrece garante de que es la verdadera historia de la que es su propia vida. Entonces, yo creo en fin, que para mí no es tan malvado como lo pintáis. No es que tuviera ningún problema en condenarlo, si es así, sino simplemente que además, aunque fuera tan malvado como lo pintáis, nada de esa perversidad eximiría su grandeza, porque tendríamos que demostrar que son falsos todos los episodios que él cuenta como falsos, incluso aquellos en los cuales tiene que huir, porque en cuanto a ser humano no puede resolverlos, que son los tres que he citado antes. Muchas gracias. Simplemente por lavar un poco el nombre de Ulises, no digo que necesariamente lo sea, de hecho no aparece en escena, ¿no? Como tal, pero creo que es deliberado el silencio al respecto de, o sea, que el silencio lo que nos comunica es la posibilidad de que lo sea. Es decir, no se está condenando la democracia, se está cuestionando la democracia, se está diciendo, cuidado con las apariencias, porque detrás puede haber honestidad o asesinato. Claro,
pero eso pasa en todos los regímenes y en todas las vidas de cada uno de nosotros. Es que y todo ser humano, cuando dice o hace, cuando decimos o hacemos algo, dejamos testimonio de lo que somos. Pero lo malo es que con una misma apariencia pueden aparecer, una misma apariencia puede ser la apariencia de dos cosas completamente diversas. Entonces, hay que tener también cuidado con eso, ¿no? Que pueda ser, en fin, bueno, ya iba a volver también por donde he ido antes, así que mejor me callo y lo dejo ya, porque veo que ya nos hemos pasado también mucho tiempo de la hora. Pero Muchas gracias. muchas gracias a ti por plantear esas cuestiones. Muchísimas gracias a todos. Había unos comentarios en el chat que tampoco quiero yo abusar más de ti, Antonio, porque ya nos has dado aquí la conferencia, has respondido a las intervenciones. Uno me parece que era del profesor Varela, por si... Muy rápido. Eh, Aquí, no sé si te das cuenta, bueno, seguro que sí, Antonio, pero el héroe romántico es un piratilla, es un bandolero, es un hombre bárbaro que hace horrores. En Schiller, lo mismo que en Mérimée, les fascina el contramodelo en el mundo romántico, ¿no? Incluso el torero es el villano que se convierte en héroe popular. Y bueno, por citar ya al final, eso que decía Wellington en la misma época y la guerra peninsular, como llaman ellos, o de independencia, como llamamos los españoles. ¿No? No quiero héroes de ningún tipo. No quiero militares arrojados, que por cierto, el general Cabanas, que es un catalán que inventa la idea de la guerra de independencia, dice lo mismo. No quiero hombres intrépidos. Aquí, bueno, eso me parece interesante porque el héroe romántico es el bandolero, el torero, el banderillero, ese tipo de... El pirata, desde luego, es lo contrario de estos héroes clásicos, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco mucho? Bueno, yo eso ya no lo he estudiado y no lo he analizado en profundidad, pero yo tengo la sensación de que efectivamente esos son héroes populares que no coinciden con el héroe que no era popular, el héroe antiguo, ¿no? El héroe clásico. Y que esos héroes populares son personajes donde un pueblo oprimido por gobernantes tipo Fuente Ovejuna, no ya por el rey si hubiera gobernado bien, sino el rey absoluto, sino por gobernantes tipo Fuenteovejuna, aquellos que buscan entre la gente, buscan simplemente que aspiran al poder únicamente para convertirse en visires turcos, pues, es decir, para expropiar a todos los que puedan y, en fin, lo que pasa hoy también en la política nuestra, ¿no? Pues esos naturalmente crean tal temor en el pueblo que el pueblo se busca héroes que son contramodelos de ese tipo de autoridad, de ese tipo de autoridad. En los modelos antiguos no había contramodelo que oponer al héroe, ¿no? No había otro héroe popular distinto del héroe nacional, por así decir, ¿no? Del héroe reconocido por todos. Lo que pasa es que el héroe reconocido por todos, incluso cuando conduce un ejército, él busca su gloria en la victoria, pero él tiene que significarse y dando pasos que algunas veces pueden entrañar daños, incluida la muerte de sus propios gobernados, ¿no? De sus propios mandados. Es Ese- verdad lo de Tennyson que dice Lastra. mm. Bueno, amigos, me parece que ahora sí hemos llegado al final. Hemos abusado demasiado del profesor Hermosa para tenerlo aquí más tiempo. Muchísimas gracias, Antonio, porque tus conferencias pues siempre son una tarde maravillosa de mucho aprendizaje y de mucha conversación. Así que yo espero que vuelvas el año que viene a Filópolis y que nos veamos también en el seminario que haremos sobre el libro que has traducido de sionismo en junio. Así que nada, Pues, gracias a todos y nos muchas, vemos la semana que viene. muchas gracias, Esmeralda. Muchas gracias a la Torre del Virrey, que es mi otra casa. Es un sitio maravilloso, es un lugar maravilloso donde aprender. Es una biblioteca, la Torre del Virrey. Gracias a todos.